Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y segmento del Evangelio del Día. El Evangelio de hoy, una reflexión que hacemos para nuestro discipulado, porque vamos camino a la salvación y también camino a la santidad. Ya hoy es lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y hoy tenemos palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27, y el principio que vamos a utilizar para guiarnos espiritualmente, hermanos y hermanas, es este: ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano van tomados de la mano. Escucha eso bien: ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano van tomados de la mano. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque este evangelio es un poquito raro para muchas personas, no sale con mucha frecuencia en la palabra de Dios, pero ahí lo tenemos. Y tenemos que meditar sobre él, a ver qué tipo de enseñanza tiene este evangelio para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver, hermanos y hermanas, con nuestra definición como que somos, pues, ciudadanos del reino de Dios. Pero también somos ciudadanos de este mundo y vivimos en este mundo. Y a veces cuando tenemos estas dos partes en nuestra vida, ¿verdad? Este binomio de que somos ciudadanos del reino de Dios porque somos bautizados, porque somos cristianos, porque tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Rey. Y en el mundo pues hay autoridades civiles, hay gobiernos, ¿verdad? Pues a veces entran en conflicto porque no necesariamente en muchos momentos estamos de acuerdo con muchas decisiones, con muchas cosas que se llevan a cabo a través de las autoridades civiles, las cuales encontramos que a veces hasta resultan inmorales para nuestra fe y para nuestra creencia en Dios. Y tenemos que resolver eso. Esto es un caso, hermanos y hermanas, que tiene que ver con el impuesto que se debe tributar al templo. Y no solamente es al templo. En otra ocasión nosotros sabemos ya una frase bien famosa por parte de nuestro Señor Jesucristo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En aquel caso precisamente era un impuesto que se pagaba para el gobierno y el imperio romano. En este caso estamos hablando de un impuesto religioso, no tanto civil, pero ya veremos por qué es que toca el ambiente y el campo civil. Y en aquel tiempo entonces, hermanos y hermanas, Jesucristo nos resolvió, ¿verdad? Pues mira, lo que es de Dios es para Dios y lo que es para los hombres es para los hombres. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero de todas formas Jesucristo establece, hermanos y hermanas, que tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos unas obligaciones en el Estado civil, con las autoridades civiles, donde nosotros tenemos que destacarnos, ¿no? Como buenos cristianos y como buenos ciudadanos. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Vamos a pasar rápidamente al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿el maestro de ustedes no paga los impuestos? Pedro contestó: sí. Cuando entró en casa, Jesús se le adelantó y le preguntó: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Contestó que de los extraños. Y Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos quedan libres de pagar. Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo y al primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, un evangelio que es un poquito raro, ¿verdad?, para nosotros entenderlo, pero tiene todo su sentido en términos de lo que hemos dicho, ¿no? Ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano van de la mano. Hermanos y hermanas, en la vida espiritual nuestra, en el camino de la santidad, en el camino de la salvación. Mateo 17, 22 al 27, en esos versículos, hermanos y hermanas, el impuesto que se está cobrando ahí es un impuesto para el templo de Jerusalén, y los gastos que tenía de mantenimiento el templo de Jerusalén eran bastante elevados. Pero había una ley en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13, que establecía que todo varón que fuera judío mayor de 20 años de edad pagaría un impuesto anual al templo
de por lo menos medio siglo. Era un impuesto que se pagaba no mensualmente ni trimestralmente, era cada año. Y si no alcanzaban a pagarlo, las autoridades venían y deducían el pago de dicho impuesto para el templo de los bienes de la persona. Así que esto creaba una serie de conflictos. Esto empieza por el cobro de un impuesto para mantener y sostener al templo y las actividades que se llevaban en el templo, que eran actividades bastante grandes y bastante serias. Y entonces cuando vienen estos cobradores, hermanos y hermanas, ante Pedro, Pedro lo que hace de cierta forma es defender al maestro, ¿no? Defender a Jesús. Ante aquella pregunta de que si el maestro de ustedes no paga los impuestos, que es una pregunta capciosa, y estas personas venían siempre a donde Jesús como con preguntas capciosas para ver por dónde podían tener más motivos para señalamientos, para condenarlo de que pues realmente este hombre ni paga los impuestos ni del templo ni del César. Pues entonces esa pregunta capciosa, hermanos y hermanas, Pedro defiende a Jesucristo el Señor y dice que sí. Pedro se lo dice después a Jesús cuando se encuentra con Jesús en aquel momento, y Jesucristo lo que hace es que le responde con una parábola. Vamos a ver esa parábola otra vez, porque esa parábola encierra el tono de la situación que estamos viendo aquí. Y es esa parábola donde Jesús le dice a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿De los hijos o de los extraños? Esos extraños son los extranjeros. Esos extraños pueden ser las personas que son pues no judías, ¿verdad? Contestó que de los extraños, dijo Pedro, ¿no? Cobran de los extraños. Y Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos quedan libres de pagar. O sea, la cuestión del impuesto, hermanos y hermanas, y aquí estamos entrando como a una situación que tiene que ver más con asuntos civiles, ¿verdad? Asuntos de gobierno, de recaudación de fondos, con cosas que tienen que ver con eso, del tesoro, de los gobiernos y de los imperios. Pero en materia de conquistadores, hermanos y hermanas, y conquistados, los judíos eran un pueblo conquistados por los romanos. Y cuando los imperios grandes asociaban a ellos a otras tribus, a otros pueblos y a otras naciones, pero no era tanto para edificarlos, sino que los utilizaban precisamente para cobrarles impuestos, para tenerlos ahí y utilizarlos en trabajo como esclavos. Realmente casi ninguna nación podía crecer cuando era conquistada porque estaba sometida a un imperio más grande, mucho más grande, mayor. Y entonces le sacaban mucho dinero, le sacaban mucho trabajo a estas personas. Y esta es la situación que está pasando aquí. ¿Por qué Jesucristo habla en esos términos? ¿De dónde se le sacan los impuestos a la gente o a qué tipo de gente? ¿De los que son de la casa o de los que son el extranjero? Por eso es que Cristo está hablando de esa situación. Entonces, en términos civiles, hijos, ¿verdad? Hijos significa que es la familia. Por lo tanto, a los hijos de la familia no se les cobran los impuestos. Los conquistadores no se cobran impuestos a sí mismos en aquel tiempo. Pero a los conquistados sí. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo que estaba dominando, eran extraños, eran extranjeros y no eran familia. Y aquí viene un juego de palabras entonces para entender todo esto. Porque Cristo lo que está diciendo en el entrelínea, Él se está viendo como el hijo de ¿quién? El hijo del Padre. Y su Padre es ¿qué? Es rey para nosotros, ¿verdad? Y Cristo sería como un príncipe en esos términos. Y ahí entra Jesucristo en este juego de palabras. Quedan libres de pagar los hijos, es lo que dice Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de Israel, ¿verdad? Y si Dios es el rey de Israel, entonces nosotros somos ciudadanos del reino. Y el mantenimiento de la casa no se lo pueden cobrar al hijo porque el hijo es el hijo del padre que es dueño de la casa. Por lo tanto, estamos exentos de pagar. Los que tienen que pagar son los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús con todo esto, hermanos y hermanas? Jesús lo que enseña es que pagar por estar sometido a la ley, hermanos y hermanas. Jesús, pagar por estar sometido a la ley, por una obligación superior, va a haber que respetarla, hermanos y hermanas. Es lo que está diciendo Jesucristo en todos términos. Porque hay unas responsabilidades que son civiles, hay unas responsabilidades que son del Estado, y nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, no solamente como buenos cristianos, sino que también tenemos que dar un ejemplo
como buenos ciudadanos de donde vivimos, de la nación, el país de donde estamos nosotros y somos ciudadanos de esos pueblos, de esas ciudades, de lo que sea. Entonces hay que combinar las dos, porque en el juego de palabras Cristo está señalando que a veces estas obligaciones, estos deberes que vienen por parte de las autoridades civiles no son de mucho agrado, ¿verdad? ¿Para quién? Pues para los cristianos, para nuestra forma de ver las cosas en el mundo, la moral que nosotros entendemos. Hay leyes que son inmorales, hermanos y hermanas, y todo esto entra en un conflicto cuando se le da dinero a los gobiernos para que lo utilicen como contribuciones. ¿Para qué lo van a utilizar? ¿Para quién lo van a utilizar? Y muchas normas, hermanos y hermanas, dentro de los gobiernos civiles no son del agrado de nosotros los cristianos. Entonces, la enseñanza, Jesús, para no poner en ridículo a nadie y por no estar y para que no se vea un mal ejemplo, sino para que se vea un buen ejemplo, le dice a Pedro que entonces vamos a pagarlo para no ser motivo de ¿qué? De escándalo. Paga para no ofender a nadie, no dar motivo de escándalo o no dar un mal ejemplo. Cumple y da el buen ejemplo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor. Y si Jesucristo está diciéndole eso a Pedro, hermanos y hermanas, y nosotros seguimos la enseñanza de Jesucristo el Señor, pues entonces tenemos unas obligaciones, unos deberes, hermanos y hermanas, ante la sociedad que nosotros tenemos que cumplir. Y el buen ejemplo cristiano, hermanos y hermanas, nosotros no nos podemos ver como personas que son evasores, ¿verdad? Gente que no cumple, detractores del sistema donde estamos viviendo, de las autoridades civiles, porque un cristiano pues no está para entrar en ese tipo de conflicto, y esa es la otra parte que debemos de discutir en este evangelio. Para el tiempo en que se escribió este evangelio, hermanos y hermanas, y aquí es que ocurre la transición del impuesto del templo a otro impuesto de un templo que es pagano, porque originalmente este impuesto era para el templo de los judíos. Pero ¿qué pasa? Para el tiempo en que se escribió este evangelio de San Mateo, que nosotros estamos leyendo en este ciclo A, hermanos y hermanas, el evangelio de San Mateo se escribió para el año 80 o 90 de la era cristiana. Y acuérdate que Cristo inaugura la era cristiana cuando nace, y entonces muere a los 33 años. Todas las enseñanzas de Cristo permanecieron verbal, en una forma oral. Luego más tarde, muchos años más tarde, que comienzan a escribirse para ciertas comunidades. Cada evangelista tenía una comunidad. Evidentemente aquí la comunidad de San Mateo, para quien se escribió este evangelio, estaba teniendo grandes conflictos con este impuesto al templo, que ya no era para el templo judío. Porque si decimos que el evangelio de San Mateo se escribió para el año 80 o 90 de la era cristiana, el templo judío fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Y fue destruido y nunca fue reconstruido. Entonces viene un emperador romano que se llamaba Vespasiano, y Vespasiano lo que hace es que transfiere el impuesto que había que pagar al templo de Jerusalén, al templo de los judíos, lo transfiere para que entonces los judíos lo paguen, el impuesto religioso, al templo de Júpiter, que es de Roma y es un dios pagano. Y ahí es que entra el conflicto, y la comunidad de San Mateo parece estar en conflicto de que no quieren pagar ese impuesto, porque ese impuesto era originalmente ¿para quién? Para el templo judío, para Yahvé Dios, y ahora se está pagando ¿para quién? Para un dios pagano, que es un ídolo falso. Y esto podía crear que una rebelión en aquel momento. Aquí hay una gran enseñanza sobre todo esto, hermanos y hermanas. Jesús enseña, dentro de todo lo que estamos viendo aquí, que por más desagradable, hermanos y hermanas, que pueda ser o esa forma obligatoria de tener que pagar un impuesto que resulte incómodo para uno, como ciudadanos nosotros estamos obligados a pagarlo, ¿no? Tenemos que cumplir con buenas normas, con buenos principios cristianos, porque no es bueno que estemos en conflicto con las autoridades civiles. Entonces, por más, escucha esto bien, por más desagradable que sea esa obligación, había que asumirla como ciudadanos, para evitar cualquier tipo de conflicto o situaciones de guerra o bélica, donde se pudiera poner en peligro que toda
la libertad religiosa que tenían en un momento, los derechos religiosos que tenían en un momento, ¿verdad? Todo eso podía caer en una serie de conflictos. Es la pregunta que todos nos hacemos, hermanos y hermanas, y todos a veces a nivel de conciencia. Cuando pagamos impuestos, uno se pregunta para quién va esto y a dónde está destinado. Y yo no quiero aquí hablar de política, pero ciertamente cuando pagamos impuestos se supone que sea pues para la mejora en las carreteras, ¿verdad? Para la seguridad en nuestra comunidad, para la salud en nuestras comunidades, ¿verdad? Para unas situaciones que son verdaderamente necesarias y que se necesitan para el desarrollo y el sostén de todos los ciudadanos, ¿verdad? Los que están bien, los que pueden estar en categoría de pobres, de insolventes, de gente indigente, pues uno espera que lo que uno aporta al gobierno se utilice para eso. Pero pueden haber ciertas normas, como hemos dicho nosotros, que nos resultan un poco repugnantes, anticristianas, y algunas personas se basan en aquel encuentro que tuvieron los apóstoles, ¿te acuerdas?, con las autoridades civiles, y allí fue capaz Pedro de decir: nosotros obedecemos a Dios primero que a los hombres. Y claro está, esa es nuestra actitud y eso es lo que debemos hacer, pero nunca entrar en esta serie de conflictos, hermanos y hermanas, donde podemos poner en peligro el ser testimonio de un buen cristiano, de un buen hombre y de una mujer. Eso hay que transmitirlo también a la vida del mundo, a la vida de la sociedad, a la vida donde somos ciudadanos. O sea, Jesús nos enseña dentro de todo esto, hermanos y hermanas, el valor que tiene para nosotros balancear esto en la vida. El cristianismo, hermanos y hermanas, y la buena ciudadanía van de la mano. Y eso es lo que estamos diciendo. El escenario donde nosotros demostramos que somos gente de fe, gente entregada, gente que cree en Jesucristo el Señor y gente de buenas intenciones. El escenario de nosotros va mucho más allá del templo, va mucho más allá de la iglesia, va mucho más allá de la misa. Es allá afuera, es en la sociedad, es en el mundo, es en la casa, es en la urbanización, en la barriada donde yo vivo, es en el escenario de la vida, del mundo, donde yo me desarrollo y desempeño mis funciones como ser humano y ciudadano del mundo. Ese es, hermanos y hermanas, el escenario donde nosotros tenemos que tener presente que dar un buen ejemplo sobre todas las cosas. Y esto le puede llamar la atención a muchas personas, pero no podemos vernos, y esto ya es un segundo punto muy importante, como gente que empieza a eximirse de la obligación de estar dando el buen ejemplo como ciudadanos y como buenos cristianos. Nosotros no nos podemos ver como evasores, hermanos y hermanas, y nadie debe caer en la sociedad, un buen cristiano, como un evasor contributivo, ¿verdad? Si lo fuéramos a poner así. Yo sé que este tema entra en conflicto con muchas cosas, pero está en la palabra de Dios y Jesucristo ya vamos a ver cómo resuelve mucho más aún esto. Pero hermanos y hermanas, nunca nos pongamos nosotros el sello de ser como cristianos, ¿verdad?, en el mundo, evasores, detractores del orden establecido, de las autoridades civiles, ¿no? Aquí hay que tener bastante tolerancia, y aunque parezca repugnante, como dice Jesucristo el Señor, acuérdate que la cizaña y el trigo van creciendo juntos y tenemos que aguantar un montón de cosas, ¿verdad?, en el nombre de Dios. Pedro, hermanos y hermanas, aquí recibe una orientación por parte de Jesucristo que no la podemos tampoco evitar, y ya está en la segunda parte del mismo evangelio. Pero aquí ocurre algo muy interesante donde Jesús entonces ya entiende que se ha resuelto este asunto. Se ha resuelto este asunto en términos de que tenemos que no causar escándalo, comportarnos como buenos cristianos y buenos ciudadanos ante el mundo y cumplir con nuestras obligaciones ante las autoridades civiles. Pero en el momento en que Jesús envía a Pedro a pescar y aparece aquella moneda, es el momento final de lo que quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo dice: pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo y al primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti.
O sea que Cristo cumple con el impuesto, hermanos y hermanas, del templo, y Cristo cumple con las obligaciones civiles en este momento. Pero la enseñanza aquí ya al final es bien valiosa para todos nosotros, hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque nosotros estamos sujetos a dos mundos, al mundo de Dios, al mundo de los hombres aquí en la tierra. Entonces, Cristo lo que le dice a Pedro, y escucha esto bien, es que Dios no va a pagar el impuesto por nosotros con un milagro. Esa enseñanza está ahí al final, hermanos y hermanas. Dios no va a pagar el impuesto por nosotros con un milagro, porque lo debemos y podemos pagar nosotros ese impuesto. Es más, Él dice que tenemos nosotros las posibilidades. ¿Y de dónde saco yo eso? ¿De dónde yo saco esa sentencia final, verdad? En términos del Evangelio, de que Dios no lo va a pagar por nosotros, sino que nosotros debemos pagarlo y podemos pagarlo porque tenemos las posibilidades. Entonces, ¿cómo pagar la deuda entonces? Bueno, Jesús enseña, hermanos y hermanas, en este caso de mandar a Pedro a pescar. Hazte una preguntita. ¿Cuál era el oficio de Pedro, hermanos y hermanas? Pescador, correctamente. Y si Pedro era pescador, vivía de la pesca, ¿para qué? Para comer, para sostenerse. Entonces, el oficio de Pedro es ser pescador. Y de la pesca, pues, comía él y también vendía el pescado para tener dinero y sostenerse él. Todo eso se ve envuelto, hermanos y hermanas, dentro de lo que le dice Cristo a Pedro, ¿no? Vete al lago, vete al mar, saca un pez y en el pez vas a encontrar una moneda y con esa moneda paga para ti y paga para mí. Ese era el oficio de Pedro, hermanos y hermanas, pescar. Y con esa enseñanza, Cristo lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que así es que se pagan las deudas, que así es que se pagan los impuestos, que así es que se pagan las cuentas y que así es que nos podemos sostener en la vida del mundo, que es del mundo, y así es que se vive ahí. Si de igual forma para vivir en el reino de Dios debo de creer en Jesús, seguir a Jesús y tener fe, en las cosas de la tierra voy a tener que trabajar para poder sostenerme, para poder pagar, cumplir con mis obligaciones y todo lo que esto envuelve. O sea, Cristo lo que está diciendo, no va a venir Dios a pagar tus deudas, no va a venir Dios a pagar tus impuestos, no va a venir Dios a hacer lo que tú puedes hacer con el trabajo. Por lo tanto, no esperes un milagro de Dios en esos términos, sino que paga lo que tengas que pagar y saliste de esto. O sea, la conclusión dentro de todo esto es, hermanos y hermanas, Jesús no estaba diciéndole a Pedro, literalmente, ¿no? De alguna forma literal, es interpretarlo fundamentalmente, diciéndole que él obtendría el dinero por causa de un milagro de parte de Dios. Nosotros no podemos entender ese evangelio como que eso es lo que está diciendo, pues. ¿Cómo pago yo los impuestos? ¿Cómo yo pago las cosas que tengo en la sociedad? Y no solamente los impuestos, las deudas y los compromisos que yo hago de dinero. Mis obligaciones de contrato, ¿verdad? Que envuelven préstamos y todo eso. Ah, pues mira, el Evangelio dice que es cuestión de ir y hay un milagro de parte de Dios va a ocurrir, que va a salir un pez y me va a traer el dinero. Eso no corre así, hermanos y hermanas. Ahí hay que entenderlo desde la base de que con un buen trabajo, hermanos y hermanas, con un buen trabajo y dedicándote a lo que tienes que hacer aquí en la tierra, con un día de trabajo honrado y trabajando honradamente, tú cumples con esa necesidad. Y eso es lo que encierra todo este mensaje, hermanos y hermanas, de este texto, que a veces parece un poquito complicado, es poco usado en referencia a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero para nosotros debe estar clara esa enseñanza, hermanos y hermanas. Ciudadanos de dos mundos, hay que dar un buen ejemplo como cristianos y también como buenos ciudadanos, porque ese es el escenario en la vida y el mundo, en la sociedad donde todos nosotros nos movemos. Nos ha tocado una responsabilidad mientras estemos en este mundo, hermanos y hermanas, y es de poder trabajar para sostenerlo. Y esto viene desde el principio del mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que con el sudor de la frente el hombre tendrá que ganarse qué comer? Y para trabajar tendrá que trabajar fuertemente para sostener su vida. Entonces esto queda claro, no confundamos una cosa y la otra. Y en muchos momentos a veces, hermanos y hermanas, estamos metiendo a Dios en el deporte, estamos metiendo a Dios en pegarse en la lotería, en los juegos de azar, estamos metiendo a Dios en ciertas cosas materiales.
Y Jesucristo hoy nos enseña que esto no es así. Hay unas responsabilidades, hay unos deberes que tenemos que cumplir. El trabajo honrado nos llevará a nosotros a cumplir con lo que es del César, a cumplir con lo que es del imperio, de las autoridades civiles, y la fe en Jesucristo nuestro Señor y la vida cristiana nos llevará a cumplir también con Él. Así que vamos a poner estas dos juntas, hermanos y hermanas. Ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano va de la mano en todo lo que es nuestra espiritualidad y cumplir con los mandatos evangélicos. Pues hasta ahí llegamos hoy. Vamos a orarle al Señor. Padre Dios del cielo, te damos gracias porque estamos en este mundo, amado Dios del cielo, y tú nos enseñas cómo manejar y balancear nuestra vida, ya que somos ciudadanos del reino, ya que te tenemos a ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, y a Jesucristo como Rey del universo y Rey de nuestras vidas, quien reina en cada uno de nosotros. Danos luz, amado Dios del cielo, para nosotros ser buenos ciudadanos a través de nuestro ejemplo como buenos cristianos, y que podamos en todo momento cumplir con las obligaciones y los deberes que encierran el estar aquí viviendo por este tiempo en la tierra, para no ofender a nadie y mucho menos para ofenderte a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, el mensaje ha sido para ti en el día de hoy. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos, y nosotros, con el favor de Dios, volvemos a vernos mañana con un nuevo evangelio y con una nueva reflexión para nuestro discipulado. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.